Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a el seminario del Laboratorio de Reología y Fenómenos de Transporte, que realmente ya somos unidad de bioingeniería. Esta unidad está compuesta por tres líneas de investigación, actualmente las únicas en la carrera de Ingeniería Química, y pues le doy las gracias a los coorganizadores, al doctor Edson Emilio Herrera Valencia, a la doctora Guadalupe Sánchez Olivares del CIATEC, que está en León, Guanajuato, a la doctora Catalina Soriano, que ahora no puede acompañarnos hoy, al maestro Luis Antonio Ramírez Torres, que siempre nos ayuda con el seminario, y a la doctora Guadalupe Salinas, que tampoco está hoy con nosotros. En esta ocasión va a presentar eh, el tema de su tesis, Said Carrillo Tavera, eh, y que está haciendo su tesis. Él es egresado de la FES y actualmente está haciendo su tesis en el ICAT. Y le voy a pedir al doctor Edson que en esta ocasión haga la presentación, ya que su director de tesis no podrá estar con nosotros hoy. Adelante, doctor. Sí, buenos días a todos. Primero que nada, agradecer su amable atención. Entonces, tengo el gusto de presentar, un segundo, por favor, el alumno Said Carrillo Tavera. Yo tuve el gusto de conocerlo en la carrera de Ingeniería Química, soy profesor de aquí, de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza. Está actualmente siendo dirigido por uno de los pues, representantes de la reología en México, el doctor Gabriel Ascanio Gasca. El doctor Gabriel Ascanio Gasca estudió en Canadá, en Montreal, su doctorado, y ha hecho parte de su investigación en reología, en mezclado, en todos estos tipos de temas interesantes. Y Said nos trae ahora un tema que es de frontera, que es análisis de transferencia de masa en un bioreactor equipado con impulsores de flujo mixto. Es un tema muy interesante y como asesor está el doctor Luis Alberto Verduzco Mora, es profesor del área de reactores aquí de Zaragoza, y un servidor, Emilio Herrera. Entonces, me da muchísimo gusto que tengas este espacio, Say, y damos la bienvenida a toda la gente que nos está haciendo el favor de escucharnos, y también mencionar a la gente que nos ve en las transmisiones de YouTube. Pues bienvenido, esta es tu casa, Said, y adelante. Gracias, doctor. Bueno, eh, comienzo entonces. Buenas, buenas tardes, compañeros aquí presentes y doctores. Me presento, soy Said Carrillo Tavera, pasante de Ingeniería Química. Vengo a presentarles mi tema de tesis, que es el análisis de transferencia de masa de un bioreactor equipado con impulsores de flujo mixto. Como ya lo mencionó el doctor, mi asesor de tesis es el doctor Gabriel Ascanio Gasca, del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, y mis coasesores son el doctor Edson Emilio Herrera Valencia y el doctor Luis Alberto Verduzco Mora. Bueno, aquí brevemente les presento el índice de contenido que tendrá esta exposición, comenzando por la introducción, el problema, los antecedentes, objetivos, hipótesis, marco teórico, metodología, resultados, conclusiones y finalmente la bibliografía. Bueno, para comenzar, una breve introducción. El proceso de mezclado es una operación unitaria de amplia importancia a nivel industrial. Esto se debe a que se utiliza para homogeneizar ciertas sustancias o para acelerar cierto tipo de reacciones. Existen diferentes tipos de mezclado, pero en este trabajo principalmente nos enfocaremos en el mezclado gas-líquido, más específicamente para aquellos sistemas que involucren reacciones biológicas. Bueno. El planteamiento del problema es el siguiente. Este estudio plantea el abordar la evaluación del rendimiento de agitadores de flujo mixto. Más adelante les explicaré por qué reciben este nombre en términos de transferencia de masa en bioreactores. Eh, Esto con el fin de probar si tiene una alta eficiencia hidrodinámica cuando se trabaja en fluidos viscosos y de transferencia de masa. Bueno, como antecedentes tenemos los siguientes estudios. Eh, Realmente no se han hecho muchos estudios acerca sobre este tipo de impulsores, debido a que es un diseño, digamos, relativamente novedoso. Eh, en la industria se suele utilizar impulsores de palas planas o impulsores Ruston. Sin embargo, aquí les presento unos cuantos estudios presentados con anterioridad al mío sobre este tipo de impulsores. Primero que nada, Ascani y colaboradores en el 2003
realizaron un estudio sobre las turbinas híbridas para aplicaciones en fluidos viscosos. Fue cuando se propuso, digamos, este diseño por primera vez. Posteriormente, en el 2013, eh, se hizo una evaluación del rendimiento hidrodinámico de este tipo de turbinas en comparación con otras en fluidos de baja viscosidad. Este otro tipo de turbinas fueron turbinas Houston y un árabe inclinado, donde mostraron un buen rendimiento de este tipo de turbinas. Y más recientemente, en el 2022, Posadas y colaboradores realizaron un estudio en el que se demostró que este tipo de turbinas presentaban una buena hidrodinámica en fluidos viscosos, además de que presentaban tasas de corte moderadas, lo cual nos llevó a plantear los siguientes objetivos. Se busca investigar el desempeño de bioreactores que sean agitados mecánicamente y equipados con impulsores de flujo mixto en términos de la rheología y su capacidad de transferencia de masa. De forma particular, se plantearon los siguientes objetivos, que es determinar la capacidad de la transferencia de masa en función del tiempo para este sistema, caracterizar la evolución de las propiedades físicas y reológicas del producto, como lo son la concentración de los componentes, entre otras, y finalmente evaluar el efecto de algunas variables de operación en el sistema. Todo lo anterior nos llevó a plantear la siguiente hipótesis, en la que decimos que el uso de impulsores de flujo mixto dispuestos de manera coaxial en bioreactores agitados mecánicamente mejorará significativamente el proceso de mezclado gas-líquido en tanto en lo que se refiere a la transferencia de masa y lo que nos dará como la obtención de un mejor producto. Bueno, a continuación les presento de forma breve el marco teórico y un pequeño resumen es que hablaré de la transferencia de oxígeno y el KLA, el consumo de potencia y la rheología. Primero que nada, para ponerlos en contexto, hablaré de la transferencia de oxígeno, que en estos sistemas, en sistemas gas líquido, lo que se caracteriza principalmente, el fenómeno es la transferencia de masa, pero en sistemas, como ya les comentaba, fermentativos o que involucren microorganismos aerobios, la transferencia se verá influida el- por la transferencia de oxígeno. Esto se debe debido a que el microorganismo será el paso limitante de nuestra reacción. Es el que dictaminará la velocidad de todo nuestro proceso. Eh, para poder entender esto, les hablaré primero que nada de la teoría de la doble capa. Esta fue propuesta por Whitman en 1923 y esta establece la existencia de dos capas en la interfase, una película gaseosa y una película líquida. Esta película hará que exista una cierta resistencia a la transferencia de masa de un sistema a otro. Sin embargo, en este caso utilizamos precisamente la transferencia de oxígeno porque es muchísimo mayor que la transferencia, digamos, del líquido al gas. Entonces, solo nos quedamos con la transferencia del líquido en la fase líquida, del gas al líquido, y este se modela con el coeficiente volumétrico de transferencia de masa del oxígeno, KLA. Este es un parámetro que involucra, es un parámetro volumétrico y bueno, para obtenerlo, les presento la siguiente ecuación en la que tenemos que el cambio de la concentración con respecto al tiempo se verá influenciado por dos factores, que son la tasa de transferencia de oxígeno de la fase gas hasta el microorganismo, y una vez que digamos, el oxígeno llega al microorganismo, veremos la tasa de consumo de oxígeno del microorganismo. Mm, Bueno, entonces la ecuación la podemos mostrar de la siguiente forma para que sea en términos que sean medibles físicamente. Y bueno, tenemos que el KLA se obtiene, bueno, que la diferencia de concentraciones de tiempo se obtiene igual al KLA que multiplica a la diferencia de concentraciones en la interfase y en el líquido, menos la tasa de consumo del microorganismo que viene representada por la tasa de consumo específica del microorganismo, que esta es propia de cada microorganismo, y la concentración de biomasa presente en el sistema, es decir, qué tanta concentración tenemos de nuestra bacteria o microorganismo utilizado en la fermentación. Bueno, ahora les hablaré de otro parámetro muy importante que se mide aquí, que es el consumo de potencia. El consumo de potencia para este tipo de sistemas que son impulsados mecánicamente se refiere a la energía que se transfiere
de los impulsores al fluido, es decir, qué tanta energía necesitamos suministrarle a los impulsores para poder mover el fluido, ya sea de manera mecánica o neumáticamente. Bueno, ahora les platicaré un poco de la metodología que utilicé en este trabajo. Primero que nada, como pueden ver en este resumen, hablaré sobre el bioreactor, los impulsores, la instrumentación, y por otra parte hablaré sobre los métodos que se utilizaron, es decir, las condiciones experimentales, el fluido de trabajo, la determinación del KLA, cómo se llevó a cabo, entre otras determinaciones experimentales que serán de utilidad más adelante. Bueno, primero que nada les presento aquí el bioreactor con el que se llevó a cabo este trabajo. Es un bioreactor de tanque agitado de 15 litros de volumen total. Sin embargo, nosotros trabajamos con 10 litros de volumen. Cuenta de un diámetro interno de 70 milímetros y una altura total de 280 milímetros. Eh, del lado izquierdo pueden apreciar el diagrama esquemático del bioreactor. Fue equipado con un anillo rociador para de esta forma suministrar el oxígeno. eh, Está la toma de muestra, la salida del oxígeno y entre otras cosas. Y del lado derecho pueden observar el bioreactor montado de forma real. Como se observa, ahí pueden ver la distribución de los 3 impulsores dispuestos sobre el mismo eje. Bueno, ahora les hablaré de los impulsores, pero para entender lo que les mencioné anteriormente del flujo mixto, les hablaré primero de los dos flujos más comúnmente utilizados en la industria. Eh, les hablé también de los impulsores de palas planas o impulsores Rustron. Estos presentan un flujo radial y, como pueden observar en la imagen de la izquierda, este, este flujo es tangencial de forma al eje, como lo pueden observar. Por otro lado, del lado derecho está el flujo axial. Este flujo se lleva a cabo de forma paralela al eje. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿cuál es el problema de este tipo de flujos? Del lado derecho, del lado izquierdo con el flujo radial, como podrán observar, hay zonas de flujo muerto, precisamente debajo de los impulsores. Son zonas de mezclado que quedan como puntos muertos, que no se puede lograr una buena mezcla en ese aspecto. Y por otro lado, en el flujo axial, el problema que se presenta es que el flujo a las orillas del recipiente que se trabaja disminuye la intensidad, por lo cual va a disminuir el efecto del mezclado y podría también tenerse zonas muertas en estos puntos. Bueno, entonces para este trabajo lo que se propuso es utilizar impulsores de flujo mixto que proporcionan patrones de ambos tipos, tanto radial como axial. Por eso se llaman impulsores híbridos también. Del lado izquierdo les muestro una imagen del diseño que se hizo experimental, ya hecho, y del lado derecho les muestro la imagen de estos montados sobre el eje en el bioreactor. Como pueden observar, están por encima del anillo que, que alimenta el oxígeno. Esto debido a que al estar en contacto directo van a dispersar mejor el oxígeno por todo el bioreactor, generando una mezcla más homogénea. Bueno, hay que mencionar que se debe llevar a cabo una instrumentación un poco estricta para estos casos, porque nuestro medio de trabajo requiere condiciones muy especiales. Para eso se llevó a cabo una instrumentación especial y en la que tuvimos que controlar el pH, mantuvimos como variables fijas la temperatura y las revoluciones a las cuales se iba a agitar el sistema. Como pueden ver del lado derecho, les muestro el panel de control de instrumentación, donde podemos observar todas estas variables. Ahora les hablaré de las condiciones experimentales. Se preparó un medio de cultivo para llevar a cabo nuestra fermentación. Este medio de cultivo estuvo compuesto principalmente por sacarosa, como nuestra principal fuente de carbono y de alimentación para nuestro microorganismo, y de otros componentes como extracto de levadura, cloruro de sodio, sulfato de calcio, entre otros. Bueno, y las condiciones de operación son las siguientes. Mantuvimos el pH a 7.2. Esto se llevó a cabo con un control alimentado de hidróxido de sodio 2 normal. La velocidad de agitación se fijó en 300 RPM.
y la temperatura se fijó a 29 grados centígrados. Esta se fijó con ayuda de un baño de agua caliente y se fijó una tasa de aireación de 10 litros por minuto. Bueno, el fluido de trabajo, en este caso que se utilizó, fue Azotobacter vinelandi como nuestro microorganismo para llevar a cabo nuestra reacción. Y Azotobacter vinelandi es una bacteria y se eligió precisamente, específicamente para este trabajo, debido a que produce un polisacárido denominado como acetato de sodio. Este tiene un uso industrial bastante amplio, se utiliza para gelificar, emulsionar, estabilizar o viscosificar soluciones acuosas. Y ese fue el principal interés de este trabajo, debido a que se sabe que por estudios anteriores que tienen un buen rendimiento hidrodinámico las turbinas híbridas, se decidió estudiar esto en un sistema de mezclado gas líquido dinámico, donde la fermentación fuera cambiando la concentración del medio de cultivo, aumentando la viscosidad con respecto al tiempo, debido a que se está produciendo este polisacárido. Y este polisacárido se sabe que en dilución aumenta en gran medida la viscosidad de la solución en la que se encuentra. Bueno, la forma para determinar el KLA de forma experimental, necesitamos un parámetro que sea de fácil medición. Para eso se escoge el porcentaje de oxígeno disuelto en el sistema. Este se mide con electrodos de oxígeno disuelto. Y bueno, para poder resolver la ecuación que les mostré anteriormente, se tiene que hacer el siguiente procedimiento. Primero que nada, se mide la tasa de consumo de oxígeno volumétrica del microorganismo. Para lograr esto, tenemos que empezar a alimentar oxígeno al sistema y en un momento dado, detener esta alimentación para que baje el porcentaje de oxígeno en el sistema y este bajará a la misma velocidad del consumo eh, por parte del microorganismo. Qué tan rápido consume el microorganismo es lo que nos dará la pendiente de cómo baja nuestra curva de oxígeno disuelto. Aquí lo pueden observar en la imagen de la derecha. Entonces, de aquí es que obtenemos nuestra tasa de consumo de oxígeno. Por otro lado, para obtener la tasa de transferencia de oxígeno, se vuelve a reanudar la aireación de oxígeno al sistema y se empiezan a medir contratiempo las concentraciones de biomasa en nuestro sistema y se resuelve la ecuación que les demuestro con un método numérico del lado derecho. Ahí la pueden observar. Bueno, las determinaciones experimentales que utilizamos fue la concentración de biomasa, debido a que necesitábamos saber la concentración de biomasa presente en el sistema en ciertos periodos de tiempo, la concentración de alginato para saber qué tanto producto se estaba obteniendo de nuestra reacción, medimos la viscosidad para ver qué tanto cambiaba con respecto al tiempo de cultivo, este, el consumo de sacarosa para ver qué tanto estuvo alimentándose nuestro microorganismo de la fuente de carbono, y el consumo de potencia del sistema fueron las principales mediciones que se hicieron. Como resultados obtuvimos la cinética de crecimiento de biomasa y alginato, el efecto de la viscosidad, el consumo de potencia y la capacidad de transferencia de oxígeno finalmente. Bueno, procedo a hablar primero que nada del consumo de sacarosa. El consumo de nuestra fuente de carbono se llevó a cabo, como pueden observar en la gráfica, se partió de una concentración de aproximadamente 20, fueron 21 gramos litro, un poquito más, tal como se preparó, y podemos observar cómo fue bajando esta con respecto al el tiempo de cultivo. Ya a las 70 horas, o como podemos observar, quedaba apenas 5 gramos por litro, o sea, se consumió prácticamente toda la sacarosa. Bueno, esto les diré para qué nos sirve saber esto. Primero que nada, les tengo que hablar de la cinética de crecimiento de un cultivo. La curva típica de crecimiento se las presento a continuación en esta imagen. Consta de 4 fases. El tiempo de cultivo consta de 4 fases. El primero es la etapa de adaptación. En esta etapa el microorganismo apenas está recibiendo los nutrientes y comienza a consumir, digamos, nuestro sustrato, nuestra fuente de carbono. Se está adaptando al medio. Después, una vez adaptado al medio, comienza la etapa
de crecimiento exponencial. Es cuando las células empiezan a reproducirse y a multiplicarse de manera exponencial. Es rapidísimo este proceso. Entonces, como pueden observar, crece en un corto periodo de tiempo, crece muy rápido. Por otro lado, después tenemos el crecimiento estacionario. Debido a que ya tenemos tantos microorganismos, tanta concentración de estos en el sistema, pues ya no tienen tanta fuente de carbono, por lo que empiezan a crecer de forma más lenta, más lenta, más lenta. Y finalmente llegamos a la cuarta etapa, que es la etapa de muerte. Debido a que se agota alguno de los componentes, no necesariamente la fuente de carbono, puede ser cualquier componente dentro del sistema, nuestras bacterias, digamos, ya no tienen el sustento para seguir creciendo, entonces empieza a decrecer la población. Esto debido a que entran en una fase, digamos, de competencia, unas bacterias consumen, otras no, y van muriendo unas tras otras, y finalmente, pues, será por terminado el proceso, ¿no? Eh, Aquí les muestro las científicas de crecimiento que obtuvimos de esto. Como podrán observar, debido a que Azotobacter vinelandia es un microorganismo que consume de forma muy rápida el oxígeno, no hubo una etapa de adaptación como tal. Aquí cabe aclarar que las muestras se tomaron cada 6 horas, entonces, pues también tal vez en un periodo más corto de tiempo se habría observado mejor este proceso, pero en nuestros datos de observación podemos ver que la etapa de crecimiento se llevó a cabo de forma rapidísima. Las primeras 30 horas fueron de etapa de crecimiento exponencial, donde Azotobacter estuvo reproduciéndose y multiplicándose. Después llegamos a una etapa en la que se estabilizó el crecimiento, precisamente, la tercera etapa, y finalmente a partir de las 60 horas se empezó a registrar la etapa de muerte de Azotobacter y pues se detuvo el crecimiento, ¿no? Ya empezó a decrecer nuestro cultivo. Ahora, del otro lado les presento la cinética de producción del alginato. Como pueden observar, se partió de una concentración muy pequeña, me parece que eran como unos 3 4 gramos por litro de lo que se partió, y llegamos a unos 11 12 gramos por litro en todo el tiempo de cultivo. Esto corresponde, como pueden observar, con el crecimiento y con el consumo de la sacarosa. Al consumirse la sacarosa de forma adecuada, pues Azotobacter sintetizó muy bien su fuente de carbono y sus demás componentes y metabolizando generaron la producción de este alginato. Entonces, como pueden observar, hubo una buena producción de alginato. De hecho, en esta diapositiva, para ver qué tan buen rendimiento tuvimos, se calculó lo que se conoce como el rendimiento de biomasa y el rendimiento de producto. El rendimiento de biomasa nos indica qué tanta biomasa se generó, digamos, en nuestro cultivo, y el rendimiento de producto nos indica qué tanto producto se generó. Y como pueden ver, el rendimiento de producto se calcula de la siguiente forma: es el producto formado entre el sustrato consumido. Son las diferencias. Mientras que el rendimiento de biomasa se calcula con la biomasa producida entre el sustrato consumido. Por eso es importante esa gráfica del sustrato de la sacarosa. Comparándolo con otros estudios en el que utilizan otro tipo de turbinas, generalmente turbinas de palas planas, podemos observar, nosotros estamos en la primera columna, la turbina híbrida, y vemos que las condiciones son similares. La mayoría parte de una concentración de sacarosa de 20 gramos por litro y pues de igual condiciones de revoluciones por minuto similares. Entonces se obtuvo la velocidad de crecimiento específico de nuestro microorganismo a lo largo del cultivo y eran valores muy similares a los otros reportados. Se obtuvo un rendimiento de biomasa igual muy similar, y aquí en lo que podemos destacar es que obtuvimos un mayor rendimiento de producto. Como pueden observar, fue de 0,56. Si lo comparamos con los demás datos de otros estudios, pues sí fue mucho mayor, lo que nos va a indicar más adelante ciertas cosas. Bueno, ahora les hablaré del efecto de la viscosidad. La viscosidad, en nuestro sistema, debido a que se estuvo produciendo alginato, lógicamente uno esperaría que aumentara, y así fue. De hecho lo pueden observar del lado derecho, donde medimos la viscosidad en contra del tiempo. Aquí se puede ver cómo fue aumentando de
forma gradual esta viscosidad conforme fue pasando el tiempo de cultivo, lo que corresponde al aumento en la concentración de alginato producida y que estaba presente en el sistema. Del lado izquierdo presento la caracterización reológica que se hizo del cultivo para ver qué tipo de fluido obtuvimos, donde, como podemos observar, no cambió la viscosidad con la rapidez de deformación que se le aplicó. Entonces, pues, este comportamiento es típico de los fluidos newtonianos, entonces se, se dejó en que es un fluido newtoniano. Bueno, ahora les hablaré del consumo de potencia. El consumo de potencia por unidad de volumen es un parámetro que se define como la energía total que se introduce al bioreactor para hacer que pues, las fases del sistema puedan mezclarse de forma adecuada. Y como podemos observar en la gráfica del lado derecho, este, nuestro consumo de potencia fue aumentando con respecto al tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que el fluido, al aumentar su viscosidad, generó que se requiriera más potencia para poder impulsarlo, para poder moverlo. O sea, es una buena relación. Podemos ver directamente la relación de la viscosidad con el consumo de potencia. Pero no solo tiene que ver con esto. También estudios anteriores demostraron que las turbinas híbridas requieren un mayor consumo de potencia con respecto a otro tipo de turbinas. Y entonces esto lo corrobora perfectamente. Y finalmente llegamos a la capacidad de transferencia de oxígeno. Desafortunadamente, debido a las condiciones en las que se llevó a cabo el experimento, no pudo calcularse de forma cuantitativa el coeficiente volumétrico de transferencia del oxígeno. Esto debido a que, como ya les mencioné, Azotobacter es una bacteria que consume muy rápidamente el oxígeno. Entonces, no pudimos parar el proceso, porque si no, Azotobacter iba a desaparecer, no iba a poder crecer. Entonces, no se iba a ver ese consumo. eh, y nunca iba a volver a subir el oxígeno, o sea, no íbamos a poder tener ese comportamiento que les mostré en la gráfica para el cálculo, en el que crecía y calculábamos con la integral. Entonces, tuvimos que relacionarlo de forma cuantitativa con los resultados obtenidos. Primero que nada, se sabe que al obtenerse un buen rendimiento de producto, se puede decir que hubo una buena transferencia de masa en el sistema, hubo un buen mezclado, esto propiciado claramente por las turbinas. Eh, Otro punto importante es que hubo un buen crecimiento en la biomasa, entonces se estuvo reproduciendo de forma adecuada a Azotobacter. Esto también corrobora los estudios anteriores en los que pues, las turbinas tenían tasas bajas de cizallamiento, o sea, no afectaron el metabolismo ni al microorganismo en sí. Entonces, por eso tuvimos un alto producto, una alta producción de alginato. Sin embargo, otros estudios también han mencionado que existen dos tipos de alginato que se pueden obtener, uno de alto peso molecular y uno de bajo peso molecular. Generalmente, cuando se lleva a cabo a bajos porcentajes de oxígeno en el sistema, se obtiene un alginato de bajo peso molecular. Este, no hicimos estudios sobre el peso molecular de nuestro producto, sería algo que dejaremos para futuras investigaciones, pero debido a que la viscosidad no aumentó tanto como se esperaba y por eso tampoco cambió tanto el comportamiento de nuestro fluido, podemos deducir que fue un alginato de bajo peso molecular el que se obtuvo. Es- y como conclusiones, eh, sabemos que las turbinas híbridas demostraron tener un buen rendimiento en la transferencia de masa, pero tener un mejor rendimiento que otros estudios presentados con otro tipo de turbinas. El consumo de potencia también aumentó, lo cual indicó que estaba habiendo una mayor cantidad del polisacárido en nuestro sistema, lo que aumentó la viscosidad de este. Eh, el aumento de la viscosidad también podría haber generado que la transferencia de oxígeno se llevara a cabo de forma más lenta. Sin embargo, al haber un buen mezclado dentro del sistema, hubo una buena transferencia de masa, lo que no se vio reflejado en la disminución del producto, sino que este siguió aumentando hasta el final del cultivo. Y bueno, como recomendaciones futuras, como ya lo mencioné, se recomendaría analizar la naturaleza del producto obtenido, debido a que es de principal uso el alginato de alto peso molecular, pues es el que se utiliza para viscosificar en mayor medida las sustancias a nivel industrial. Y también para tener una medición más exacta
KLA en futuros trabajos, se recomienda llevar a cabo un control en la alimentación de oxígeno más riguroso, implementando algún sistema en la entrada o en la salida. Sin embargo, en el instituto donde trabajé, pues no contábamos con ese material, entonces pues, tuvimos que limitar el alcance hasta esto. Y a continuación les presento mi bibliografía básica. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Said, por la presentación. Es muy interesante. Es un trabajo muy completo. Yo te felicito. Y vamos a pasar ahorita a la sesión de preguntas y respuestas. Pero antes les quería invitar a que la próxima semana vamos a tener nuestro evento aquí en la FES Zaragoza del Congreso de Investigación. Entonces, no sé si me dejes compartirse ahí rápidamente para Adelante. presentarles. Gracias. Bueno, entonces el martes van a ser las actividades principalmente de ingeniería química. La inauguración es el lunes a las 9 en los 3 campus con transmisión simultánea. Y el martes le toca la mayoría de las actividades a ingeniería química, así que están todos invitados al auditorio de Campus 2. De 10 a 11 tenemos la presentación de 3 trabajos de la carrera de ingeniería química. Uno de ellos va a ser presentado por el maestro Luis Antonio Ramírez Torres, que es miembro de aquí de la unidad, que es básicamente su tesis de doctorado. Y tenemos otros 2 de otros grupos. A las 11 vamos a tener una mesa redonda, entonces vamos a estar reunidos 3 editores, aunque parece que uno ya canceló, entonces nada más seríamos el doctor Edson y yo, para hablar del valor y ética de las publicaciones internacionales. Después tenemos un receso, los invitamos a la sesión de carteles que va a estar en la entrada principal, en el pasaje cultural, de 3 a 4. Y finalmente a las 4 tenemos la presentación del libro de aquí de la unidad, el primer libro que publicamos, con todos los, o la mayoría de los autores, vamos a estar ahí hablando de ese libro. También el martes y el miércoles tenemos otra actividad que es un taller muy breve, en donde vamos a dar un curso de reología, me parece que es de 10 a 1, y ese es martes y jueves, así que están invitados todos los que quieran participar. Y ya veo manos levantadas, entonces vamos a comenzar con las preguntas. La doctora María Guadalupe Salinas Juárez, adelante, doctora. Hola, buenas tardes, gracias. Y bueno, en primer lugar, sí, felicitarte, Said, por tu presentación y por tu trabajo. Es muy interesante. Y justamente sobre, bueno, en primer lugar, comentarte sobre tu presentación. No sé si el formato que yo tengo acá para el Zoom no me dejó ver el número de diapositiva o si no incluiste número de diapositivas, pero sería muy bueno que incluyeras, por favor, número de diapositivas, porque así es más fácil preguntarte sobre la diapositiva número 5 o la 20, no sé. Entonces, si lo incluiste y yo no lo vi, sería bueno ponerlo en un lugar visible y si no, colocar el número de la diapositiva. Y también revisar esta parte de la ortografía, por ahí uno que otro detalle, también sería bueno tenerlo en cuenta. Pero bueno, con respecto al contenido, es muy bueno tus resultados y todo lo que presentaste. No sé, yo me conecté un poquito tarde ya que habías iniciado, entonces no sé si en algún momento mencionaste las características de los microorganismos. ¿Qué tipo de microorganismo es este que estás presentando? Sí, vi ahí la diapositiva de, dice ahí cepa bacteriana, pero no sé en cuanto a si son aerobios, anaerobios o facultativos, qué tipo de microorganismos son o qué características tiene y bajo qué condiciones crecen estos microorganismos o qué condiciones serían las óptimas para su crecimiento. Claro. Bueno, Azotobacter es un microorganismo aerobio, es una bacteria,
y esta crece generalmente cuando se le alimenta oxígeno por arriba de un porcentaje de el 5%. Cuando baja de esto, llegamos a unas condiciones que llamamos condiciones de limitación de oxígeno. Crece, pero puede dividirse su ruta metabólica en dos sistemas. Puede producir un polisacárido que se llama PHB. Este, pues no es de interés para nosotros, y alginato de sodio, precisamente de bajo peso molecular. Y el medio que se seleccionó es porque sí también son una bacteria voraz de fuente de carbono, precisamente que utilizamos en este caso, que fue sacarosa. Es Sí. decir, Entonces, según entendí, el objetivo es producir el alginato, ¿no? Encontrar las condiciones o mejores condiciones para producir más alginato, es lo que entiendo, ¿verdad? sí, bueno, básicamente el objetivo fue una de las partes propuestas, porque el objetivo era cuantificar el coeficiente de transferencia de masa en el sistema. Sin embargo, al no poder obtenerlo de forma cuantitativa, pues tuvimos que relacionar la transferencia de masa con el rendimiento de producto que se obtuvo, el rendimiento de biomasa, precisamente. Ujú. Sí, pero entonces, por lo que entiendo, es un microorganismo flexible, ¿no? Como con cierta flexibilidad en cuanto a que tolera cierta concentración de oxígeno. Entonces, Claro, no sé si podría considerarse como facultativa, por ejemplo. sí, sí, sí. Y de hecho sus condiciones de aquí, las de operación, crece a un pH de 7.2. También puede Ujú. crecer a otros pHs, pero se disminuye el producto. Entonces, idealmente en la Ah, bien. literatura se recomienda fijar esto. La Ajá, temperatura también se recomienda fijarla a 29 grados centígrados. Y las sí. revoluciones, esas nosotros las establecimos porque principalmente igual en otros estudios encontramos que la mayoría trabajaba en un rango de operación entre 200 a 400 RPM. Así Ajá. es. Sí, aquí un poco la curiosidad justo con respecto al pH, porque tú mencionas que el medio de cultivo se ajustó al pH o se procuró, entiendo, en tu reactor que tener ese pH de 7.2 y por eso Así es. agregabas el hidróxido de sodio. Así Entonces yo es. entendería que estas bacterias o el medio tiende a acidificarse. ¿Sí Sí, sería eso? precisamente. Precisamente, sí. O sea, si tú no agregas el hidróxido de sodio, el pH baja. ¿Sí es De así? hecho, hicimos un estudio también, no lo reporté aquí, pero uno sin control de pH, el pH de 7.2 inicial bajó hasta 5.6 aproximadamente. Entonces, sí es algo no tan considerable, pero sí es considerable. ¿A qué valor? Perdón, es que no escuché bien. A 5.6 bajó, de Ah, 7.2 a sí. 5.6. Entonces sí, sí, pues sí es una buena diferencia, ¿no? Entre 7.2 son 2 unidades de pH. Así es. Y, y bueno, en tus resultados, en los resultados que mostraste, mencionabas que con estas características, con estas condiciones de operación, tú obtuviste más producto del que otras personas, otras investigaciones han obtenido, ¿no? Que es el punto Sí, 56. Porque sí es interesante porque justamente el rendimiento en cuanto a la biomasa producida, pues parece menor, un poco menor, ¿no? Que en los otros estudios, pero obtuviste más producto. ¿A qué le atribuyes tú esta relación o estos resultados de que aunque tenías menos biomasa, se obtuvo más producto formado? ¿Por qué crees que sucedió eso? bueno, existen diferentes factores. Principalmente, podríamos decir que hubo un mejor rendimiento en cuanto a la transferencia de masa. O sea, al utilizar este tipo de turbinas, como generamos los dos tipos de patrones, hay una mezcla más homogénea dentro de nuestro reactor, lo que nos podría garantizar que el oxígeno se distribuyera mejor dentro de nuestro caldo de cultivo, generando que nuestras bacterias metabolizaran de forma mejor y más rápida, posiblemente, en comparación del uso de otras turbinas. Lo mencioné aquí y en estos estudios utilizaron turbinas solamente de palas planas, principalmente, entonces pues obtuvieron por eso este tipo de rendimiento un poco menor. Sin embargo, este,
lo que sí podemos mencionar, y también mencioné creo que al final, es que obtuvimos nuestro polisacárido que obtuvimos, el alginato, era de bajo peso molecular. En nuestros estudios sí reportan que obtuvieron de alto peso molecular. Esa sería también, digamos, la diferencia. Obtuvimos tenía bajo peso molecular nuestro polisacárido, pese a ser más, su calidad, podríamos decir, no es tan, no es como la de otros obtenidos. Eso sí sería, digamos, Ujú. es algo que se puede deducir, sin embargo, tendríamos que hacer pruebas para corroborarlo y comprobarlo. ¿Y crees que si ese valor del rendimiento de la biomasa con respecto al sustrato, si fuera mayor, si lograras hacer que fuera mayor este rendimiento, también sería mayor el rendimiento de producto formado con respecto al sustrato? No necesariamente, porque precisamente a veces al haber más cantidad de microorganismos, empiezan a competir entre ellos, entonces limitan su producción porque requieren consumir más. Al ser una población mayor, requieren consumir más, entonces a pesar de, digamos, tener una concentración mayor, podrías no necesariamente obtener un mayor producto porque están consumiendo tan vorazmente esto que se acabaría antes de que llegáramos, digamos, a una alta producción. O sea, no es necesaria esta relación. Muy bien, Said. Pues por mi parte es todo. Muchas gracias y felicidades por tu trabajo. Está muy interesante tu estudio. Gracias. Gracias. No, al contrario, gracias, doctora. Bueno, Said, aquí en el chat, Alejandra Mendoza te dice felicitaciones y te pregunta con qué tipo de potenciómetro se mide el pH en la entrada del medidor del equipo. ¿El alginato de sodio tiene aplicaciones en la industria alimenticia? Pregunta. Sí, el pH lo medimos con un sensor de membrana, fue el que utilizamos, lo instalamos en el reactor para seguirlo todo el proceso y ese lo conectamos a un control, a un sistema de control. Aquí creo que tengo el panel de control. Ahí está el panel de control. Y sí, lo que metimos fue una electrodo de membrana para poder medir el pH. Y sí, el alginato tiene usos a nivel alimenticio y a nivel odontológico. De hecho, los dentistas es lo que utilizan para hacer los moldes de los dientes. Es, como les pueden observar, es este polvito blanco. Seguramente lo habrán visto si han ido al dentista. Lo usan para hacer sus moldes. Y a nivel industrial, cuando obtienes precisamente alginato de alto peso molecular, lo utilizan para viscosificar ciertas sustancias, para aumentar la viscosidad o gelificar, este, incluso para emulsionar ciertas sustancias. Y de hecho, en la industria farmacéutica, muchas de las tabletas que consumimos, si las sabrán, el agente activo viene dentro de la tableta. Entonces, lo que la recubre generalmente a veces son películas de alginato de sodio. Ok. El doctor Edson Sí, tiene la mano levantada. Adelante, doctor. sí, buenas tardes, Said. Primero que nada, felicitarte, el trabajo es bastante bueno. Las mismas preguntas que te mencioné anteriormente, vámonos al modelo que tú estás presentando, el modelo que es la ecuación diferencial. Nada más un comentario ahí, ahí, el modelo antes. Ese modelo, lo estuvimos discutiendo simplemente, ¿qué te representa ahí? ¿Me podrías describir un poquito más de este modelo? Sí. Pues bueno, este modelo, como observan, nos representa el cambio de la concentración del oxígeno en el sistema con respecto al tiempo. Va a ser igual a la tasa de transferencia, que sería la tasa de transferencia del oxígeno, este, que viene representada aquí por Sí, el coeficiente volumétrico de transferencia y la diferencia de concentraciones. Esa es la tasa de transferencia, digamos, de la fase gaseosa al líquido, ok. mm, del oxígeno precisamente. Hay Y una pregunta. ¿A? ¿Qué sería? A en ese modelo. A. ¿Qué significa A? A es el área, digamos, sí, el área volumétrica del reactor. Ujú. Y KL, ahí ¿qué papel juega? Es el coeficiente de la fase líquida, precisamente, el coeficiente de Ok. transferencia de la fase líquida. ¿Es local o Eh, global?
En este caso es local, pero se puede caracterizar de forma global también. Entonces, porque la resistencia en el sistema es, digamos, sí es global a final de cuentas, pero como estamos analizando solo una de las fases, lo hacemos local. Ahí recomiendo mucho que ligues esta parte porque al final lo que tienes es un balance poblacional, es una ecuación presa-depredador o es una ecuación de relajación. Yo creo que sería conveniente que tú pusieras la ecuación que tienes de transferencia de masa, ese dibujito que tienes la interfase gaseosa líquida, tienes la interfase, la discontinuidad, que Ujú. pusieras ese dibujo y que asociaras que esta ecuación lo que te representa es un mecanismo asociado a la transferencia, además una resistencia. Eso es muy visual para que la gente te entienda que lo que estás haciendo es primeramente una, un mecanismo local de transferencia de masa y que tiene analogías en lo que vemos en séptimo semestre de la carrera de Ingeniería Química asociado a la resistencia que presenta una fase, en este caso el gas, para irse a otra fase líquida, por ejemplo, y esa transferencia de masa no es una cosa continua, sino que hay una interfase. Es como si tuvieras un líquido, un sólido flexoeléctrico y otro líquido. Entonces ahí hay una interfase. Entonces es muy importante que nos describas bien este fenómeno para que nosotros podamos entenderlo y relacionarlo con la transferencia de masa local y global. En general ya veo que ya pusiste y están bien las unidades, entonces creo que esto es muy importante. Otra de las cosas es que a mí me gustaría ver en la parte final que tú pusieras una diapositiva de trabajo futuro, pero que sean puntos muy específicos, ¿no? Esto tiene esta parte, ajá, las conclusiones también ya mejoraron bastante, que pusieras una parte de trabajo futuro, porque es importante que esta investigación quede plasmada para ver qué es lo que sigue, en dónde estamos y dónde nos podemos situar en este momento. Sí, Otra de las cosas que te voy a pedir es que efectivamente hay mucho texto en algunas diapositivas. Hay algunas que las puedes poner como sentencias, estructuras, y tú lo demás describirlo. Entonces, para que sea más fluido, sería bueno esa parte, ¿no? O sea, eso es de forma, pero es importante que tengas esa facilidad como lo tienes, ¿no? Y segundo, que pongas la parte de las referencias en cada diapositiva. Estoy de acuerdo con la doctora Guadalupe en que cada diapositiva tiene que ir citada de acuerdo de dónde sacaste la información. Hay algunas que no. Pues tus conclusiones son personales, pero esto es parte de tu tesis y la tienes que poner ahí, ¿no? ¿Ok? muchas gracias, doctor. Las Bueno, pues observaciones. por mi parte, yo creo que serían todas las preguntas. Tengo más, pero bueno, esas ya las dejo en el examen, pero en general está bastante bien, y es importante lo que acabas de hacer y veo un avance. Te felicito. Felicito también, por supuesto, al doctor Ascanio, que debe estar ahorita por allá en el CECADET o ahí en haciendo investigación. Un saludo. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, veo la mano levantada de Luis, pero permíteme, Luis, porque ya me voy a clase. Voy a aprovechar para preguntarte y comentarte, Said, sobre las mediciones de viscosidad. No sé si Claro. puedes poner las gráficas. Sí, listo. Bueno, mira, en este tipo de sistemas donde llega, sobre todo cuando estás en el máximo de producción de bacterias, estos sistemas tienden a sedimentar muy fácilmente. Sí, Y ciertamente. veo aquí a baja rapidez de deformación al corte, yo le llamo al corte, tú le llamas a la cizalla, es muy respetable, pero veo mucho ruido en la parte de bajas rapideces de deformación. Eso se puede deber a varios factores. Uno de ellos, la sedimentación, que ya comentamos. Otro puede deberse al tipo de geometría que usaste y finalmente a la sensibilidad del equipo. No sé si tú viste cómo hicieron las pruebas, si tú participaste o solo mandaste tus pruebas. En esa parte yo solo mandé mis pruebas a hacerlas. Me comentaron que utilizaron un reómetro. En el trabajo en específico, no recuerdo precisamente el modelo, pero utilizaron un reómetro porque sí, precisamente yo no participé en esas pruebas, esas sí las mandé a hacer al instituto. Bueno, ahí en el instituto tienen un reómetro Anton Par, entonces más o menos conozco esos equipos.
pero sí me llama la atención este ruido, ¿no? Que tienes. No sé si sabes qué geometría usaron para hacer las pruebas. No, no, les digo que ahí sí le quedo mal porque la verdad no estuve Ujú. presente en esas pruebas de... Sí, porque generalmente estos fluidos tampoco son newtonianos, aunque bueno, eh, tienes una ligera pendiente que podríamos considerar. Pero bueno, ese era el comentario que yo te quería hacer. Te felicito, me parece buen trabajo. Y pues te dejo con el experto que es el maestro Luis, ¿no? Adelante, Luis. Sí, gracias, doctor. Bueno, también me uno a los doctores en las felicitaciones. Ay, qué exposición tan interesante. Toma en cuenta todas las observaciones que te hicieron. Adicionalmente, pues yo te hago la siguiente observación. Hay una gráfica en la de la cinética de alginato. Creo que sí, lo viste, pero no hay valores en el eje de las Y, ¿no? Entonces, Ah, cuidado sí, con eso, se ¿no? me había pasado. Sí, Sí, gracias. son errores de dedo, pero nada más ten cuidado. También numerar las diapositivas, también es muy importante. También te sugiero que en información muy importante como la cinética de crecimiento de esta bacteria y tal, pongas referencias, porque es un trabajo científico que requiere de respaldo de referencias bibliográficas científicas, ¿no? Entonces, el consejo que te doy es que en la información, abajito en la misma diapositiva, pongas tu referencia en cualquier formato, ¿no? Formato APA, con números, etcétera. Vale. Sí. Adicionalmente, para el fluido newtoniano, no newtoniano, para el caso que tú estás manejando, ¿cómo hiciste el cálculo de potencia consumida? El para el cálculo de potencia, Exacto, mira, exacto. utilizaron no, pero se utilizó un torquímetro sobre el eje, se colocó sobre el eje y hicimos mediciones en par. Fueron las que sacamos mediciones en par y ya las graficamos. Ah, muy bien. Sí, qué interesante. Tomaron el dato directamente, ¿verdad? Del tanque de agitación por medio del torquímetro, calcularon esa potencia consumida, ¿no? Específica. Ex- Muy bien. Exactamente, con la relación de volumen y por eso es una potencia volumétrica. Sí, exacto. Bueno, yo te recomendaría que en la metodología también pongas ese aspecto porque es importante. Y mi otra pregunta sería, ¿podrías calcular teóricamente ese consumo de potencia? Calcularlo teóricamente. Para este tipo de sistemas es complicado debido al precisamente como es un sistema dinámico con microorganismos, no sabemos, digamos, qué tanto van a crecer o qué. Si utilizáramos modelos fluidos como nada más, digamos, una cierta concentración de alginato, sí sería posible, pero en este caso, al ser un sistema dinámico, pues no, debido a la tasa de crecimiento del microorganismo, esa tampoco se puede predecir. Entonces, porque va a depender de muchas variables, entonces. Sí, Y específicamente aquí, como utilizamos este tipo eh, de turbinas propuestas que no son muy comúnmente utilizadas, pues es más complicado generar un modelo para, al menos de principio. sí, así es. De hecho, para calcular teóricamente la potencia consumida, se utiliza algo que se conoce como relación de Metzner y Otto, que toma en cuenta la respuesta reológica, ¿ok? La Sí, respuesta reológica y una rapidez de deformación media, cuya constante de proporcionalidad es una constante propia del sistema geométrico. Sí se puede, efectivamente es algo complicado, pero a través de la respuesta reológica sí se puede calcular esa potencia consumida teórica. Definitivamente tu sistema es muy interesante en ese sentido. Ya finalmente, ya para terminar con el seminario, el aumento en la respuesta reológica, como te mencionaba el doctor Fausto, directamente, ¿cómo lo podrías relacionar con la cinética de crecimiento? ¿Qué es lo que está pasando ahí en tu sistema para que aumente la viscosidad del medio? precisamente como se está generando más alginato, y el alginato es una sustancia con alto peso molecular, al estar en disolución genera un aumento en la viscosidad del medio en el que se encuentra disuelto. Entonces, al generar una mayor cantidad de alginato presente en nuestro sistema, entre más, digamos, gramaje por litro tengamos, pues la viscosidad tendrá que ir aumentando y eso también se verá reflejado. Aumentaría más, como ya mencioné anteriormente, habría aumentado más si este peso molecular del alginato fuera
alto. Entonces, por eso es que se puede prever que este peso molecular obtenido aquí no es tan alto porque la viscosidad no aumentó tanto y tal como lo mencionó el doctor Fausto, podría haberse generado otro tipo de comportamiento en el fluido y no necesariamente un fluido newtoniano si la viscosidad hubiera aumentado mucho más de lo que aumentó. Sí, efectivamente está relacionado con el producto de la cinética, ¿verdad? También está relacionado con la cantidad de bacterias, con el biofilm que generan para generar el consorcio bacteriano y tal. Mencionabas que detectaste bajo peso molecular del alginato. ¿No se supone que el peso molecular debe de ser fijo para caracterizar la molécula del alginato? ¿O a qué te refieres exacto? Bueno, es lo que se prevé, digamos, por los resultados que se obtuvieron. No necesariamente, es por eso que para un futuro trabajo de investigación, sí se recomendaría que le hicieran pruebas al peso molecular, al alginato obtenido. En este caso, pues no lo podríamos saber, solo como no aumentó mucho la viscosidad, pues se puede prever eso. Pero podría repetirme más específicamente qué es lo que le gustaría saber. Sí, porque bueno, si el compuesto se conoce como alginato, tiene un peso molecular fijo, ¿no? En teoría. O Ah, me claro, imagino que es un pero biopolímero, o ¿por qué cambia sí, ese peso molecular? sí, ya entendí la pregunta. Este cambia cuando está en disolución y digamos que el que se obtiene principalmente, mm, no, no. Bueno, digamos que este cambia cuando está en disolución, este peso molecular y ello también cambia el poder viscosificante de este. Pero es que sí hay dos tipos de alginato, el de bajo peso molecular y el de alto peso molecular. Así se les conoce de hecho. Y precisamente este lo obtuvimos de bajo peso molecular, seguramente, porque nuestra bacteria creció en condiciones de limitación de oxígeno, o sea, con muy poco oxígeno. Entonces, digamos que metabolizaba rápido, pero pues, lo que producía precisamente no era con alto peso molecular, sino que al no tener, digamos, el sustento de oxígeno suficiente, pues no lograba, digamos, terminar de sintetizar el alginato para darle estas características que tiene, que es su alto peso molecular. Sí, sí, de acuerdo, ya lo entendí. El peso molecular está relacionado con el metabolismo de las bacterias. Un buen Ah, metabolismo exactamente, significa que la bacteria vive bien, en pocas palabras, ¿no? Vive de manera adecuada, exactamente, sí, se reproduce bien y genera el alginato alto peso molecular, ¿verdad? exactamente. Ok, gracias, Sai. Bueno, te hacen otros comentarios aquí en el chat, Sai. Dice Ricardo Pérez Chávez, felicidades, comparado con otro tipo de turbinas, ¿qué ventajas tiene la que empleaste si hay un incremento en la producción, pero también hay un incremento en la potencia, lo cual implica un mayor gasto de energía? Tal como mencionaste, precisamente eso también creo que se analizó en otro estudio, la comparación del consumo de energía, no en este tipo de sistemas, sino en sistemas de flujo modelo. eh, en la bibliografía que incluye, lo pueden encontrar también más a detalle, que es este artículo de Posadas Navarro y colaboradores. Ahí evalúan este tipo de cosas y sí se ve el mayor consumo de potencia. Pero al tener un mayor gasto de energía, digamos que no podría ser tan significativo, tendría que hacerse esa evaluación si lo que tú buscas es obtener, digamos, un producto más homogéneo. Si lo que quieres es producir una mayor cantidad de producto o obtener un producto más homogéneo o incluso acelerar tu reacción, pues el consumo de potencia podría ser un gasto que no sería tan significativo, porque al obtener una mayor cantidad de producto, puedes compensar este gasto muchísimo más, precisamente, porque eh, por ejemplo, el alginato que se obtiene o que se obtuvo en otros estudios, el rendimiento fue mucho menor. Entonces, al tener un rendimiento mucho mayor, tendrás una mayor cantidad y puedes compensar, digamos, este gasto e incluso superarlo. No tendría por qué representar, digamos, tanto problema eh, en este aspecto, a menos que, digamos, la diferencia entre los rendimientos hubiera sido mínima, si nada más hubiéramos tenido muy pequeñas variaciones en el rendimiento. Entonces,
digamos que sí se puede compensar. Ese sería el beneficio de utilizar estas, pese a que tengan un mayor gasto en el consumo de energía. Sí, gracias, Said. Excelente, gracias, dice el doctor Ricardo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Ya estamos a tiempo para terminar el seminario. Ya no veo manos levantadas ni comentarios extras. Entonces, bueno, agradezco a Said por su participación en estos seminarios. A sus asesores también les agradecemos mucho su autorización para que Said expusiera aquí en estos seminarios. Sin más, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el próximo viernes. Muchas felicidades, te dice la profesora Estefanía. Gracias. Muchas Bueno, gracias, Said. Gracias a todos. a ustedes, doctores, muchas gracias por darme la oportunidad. Al contrario, Said, hasta luego.